Ahí estamos en vivo. Hola chicos, somos el equipo de... Y ya saben que lo que estamos tratando es de ayudarlos en todo este proceso de entrar a la facu. Entonces, bueno, se nos ocurrió la idea de mandarles este práctico para que ustedes puedan practicar y de paso que los resolvamos todos juntos. Tengo a mi asistente, Dani, por favor. Hola, ¿qué tal? Quien se va a encargar de ir leyéndonos las preguntas y bueno, sepan disculpar, es la primera vez en mi vida que hago eso. Yo soy bióloga, no me dedico a estas cosas de las nuevas tecnologías, pero bueno, todo sea porque seamos todos juntos y cooperativamente los más exitosos posible. Me imagino que nos están viendo medio de chanfle, estamos apaisados, porque la idea es que si sale alguna pregunta que tengamos que usar el pizarrón, bueno, lo tengamos como recurso. No sé, Dani, si ha aparecido alguna pregunta o si vamos empezando directamente a controlar las preguntas que hay en el práctico de a una. Empecemos, pero ya saben que pueden preguntar lo que quieran, tengan el práctico a mano, que lo hemos enviado por correo. Si no lo tienen, nos pueden dejar sus correos, sí, por acá por las preguntas o como mensaje privado. Y vayan preguntando todo lo que quieran, estamos acá para responder. Otra cosa, chicos, antes también de empezar, acuérdense que nosotros, desde este equipo, hemos hecho un montón de videos de física, de química y de biología a los que ustedes pueden recurrir directamente entrando a YouTube, poniendo en educación y le van a aparecer todas las listas de reproducción del 90% de los contenidos que ustedes tienen que rendir. Así que bueno, también por ese lado les queremos brindar ese material para ayudarlos en este camino. Entonces, vamos a empezar con algunas preguntas en particular que son las del práctico. Recordemos, la primera pregunta hablaba de qué es falso en relación a la partícula de reconocimiento de la señal. Esa primera pregunta tenía como opciones que estaba formado por ARNs pequeños y proteínas, que las proteínas que conformaban esa partícula eran histonas, que al reconocer el péptido señal apenas sintetizado frenaba transitoriamente el ribosoma la síntesis proteica, o la otra opción es que participan exclusivamente de la síntesis de proteínas del sistema de endomembranas o de la membrana plasmática o de que se exporta. Y finalmente la última opción que tenía es que permite que el ribosoma con la proteína en síntesis se ancle a la membrana del retículo endoplasmático rugoso para que allí finalice la síntesis. La opción falta es que las proteínas que conforman a esta partícula son histonas. Recordemos que la partícula de reconocimiento de señal es una partícula formada, justamente como dice uno de los incisos, por ARNs y proteínas, que lo que va a hacer es que cuando el ribosoma está produciendo la proteína, parte de esa proteína funciona como una señal, es lo que le llamamos el péptido señal. ¿Para qué? Para que se ancle la partícula de reconocimiento. Una vez que se produce este reconocimiento, el ribosoma frena su síntesis y la partícula lo lleva y lo ancla al retículo endoplasmático. ¿Para qué? Para que en ese lugar luego se reanude la síntesis de la proteína que va a terminar cayendo dentro del retículo. Si ustedes recuerdan, todo esto era justamente para poder preparar a esas proteínas, darle una estabilidad previo salida del retículo y pasaje por el Golgi, para que vaya a ciertos lugares específicos que son, como dice efectivamente otro de los incisos, básicamente membranas del sistema de endomembranas, la membrana plasmática, o que sean exocitadas, que vayan al exterior. Pensemos, por ejemplo, una célula del páncreas que tiene que producir insulina. Entonces, bueno, básicamente la respuesta falsa por eso es que está formado por un montón de proteínas, pero no son proteínas histonas. Recuerden que son las histonas aquellas proteínas que se utilizan en el ADN para condensarlo y formar los cromosomas. ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Te cuento que tenemos 25 personas conectadas que están mandando un montón de corazoncitos. Hay un usuario que dice Flor, te amo. Ay, eso está muy bien. Recuerden que pueden preguntar lo que quieran, ¿sí? Estamos acá para responder las preguntas. Si no entienden algo, también dejen un comentario y la Flor lo explica de vuelta. Pero nada, excelente. Sí, chicos, de vuelta, tengan en cuenta que yo es la primera vez en mi vida que hago esto. Me siento sapo de otro pozo literalmente. Así que si no se entiende o quieren que retomemos algo, que vaya más despacio o lo que sea, escríbanlo. Acá Dani me ayuda porque yo no entiendo ni jota de esto. Me he quedado en el tiempo. Bueno, si no hay preguntas, sigo con la 2. Fíjense, acá en la pregunta 2
lo que tenemos es una frase de pregunta larga. Ojo al piojo ahí. ¿Por qué? Porque si yo veo que la frase de la pregunta es muy larga, es porque me están queriendo marear. Es porque la pregunta es muy chiquita, probablemente sea básica, pero me la están confundiendo. Entonces ahí es bueno que se frenen y ya sepan que los están queriendo emperrar. Entonces, frenémonos y fijémonos con detalle qué me preguntan. Dice, en la mayoría de las células vegetales y animales, que miden entre 10 y 30 micrómetros de diámetro, su interior está dividido en compartimientos funcionales. Fíjense, lo de 10 y 30 micrómetros no viene al caso, simplemente es para perderlos. Entonces, dice, de las siguientes estructuras, ¿cuál se considera parte del sistema de endomembranas? Recordemos que el sistema de endomembranas son una característica exclusiva de las células de eucariotas y que justamente son membranas que están vinculadas funcionalmente, sobre todo para mover sustancias dentro de la célula y hacia el exterior. Entonces, ese sistema de endomembrana va a formar parte de los sistemas de transporte intracelular. Por lo tanto, va a incluir retículo endoplasmático liso y rugoso, vesículas, Golgi y lisosomas para la degradación. Y se acabó. Todo eso es endomembranas. Por lo tanto, envoltura nuclear no forma parte del sistema de endomembranas y de hecho, desde la perspectiva de la teoría endosintética de la evolución, de la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, me fui para cualquier otro lado, el núcleo ella no lo lograba explicar y no forma parte de estos sistemas. Después fíjense que tenemos cloroplastos. Recuerden que los cloroplastos, junto con las mitocondrias, sí son explicados por la teoría de Lynn Margulis, la teoría de la endosimbiosis, que era un procarionte con un núcleo ya en formación que se comía primero a una bacteria anaerobia y después ya esa mitocondria quedaba fijada, hacía simbiosis y después, en millones de años después, se asociaba con una bacteria fotosintética y ahí daba origen a los cloroplastos, fuera del sistema de endomembranas. Nos quedan los peroxisomas y la membrana plasmática que, como les digo, si bien la membrana participa del tráfico intracelular, es un elemento común a todos los seres vivos. Por lo tanto, no es exclusivo de las células eucariotas como sí lo es el sistema de endomembranas. Para terminar esto, porque me encanta hablar, como lo habrán notado, quería recordarles justamente que los tres elementos que son comunes a todas las cosas que sean vivas son la membrana plasmática, un citoplasma, o sea, mejor dicho, un citosol, material genético y ribosomas. Son 4, perdón, voy a tener que volver a matemática. Básicamente, entonces, eso lo voy a encontrar en cualquier cosa que yo pueda clasificar como vida, ya sea procariota o sea eucariota. A los eucariotas le agregamos las membranas internas. En los procariotas, muchas de estas funciones de las membranas se ejecutan directamente en la propia membrana plasmática. Bueno, me callo. Si no, vamos a terminar a las 7 de la tarde. Y yo me quiero ir, no mentira. Bueno, 3. ¿Hay alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Tenemos ahora 15 personas que están escuchando. O sea que va constante la cosa. Te saludan, hola Flor, hola Flor. Les recordamos que estamos enviando material de estudio de física, química y biología. Estamos mandando globales, exámenes finales muy similares a los que van a rendir para el ingreso. Así que déjennos sus correos, si no lo han hecho, por privado o acá en los mensajes y los sumamos a esa lista de difusión. Cualquier pregunta que tengan saben que pueden hacerla, así que para eso la tenemos a la Flor acá que está explicando, igual va a quedar después de este video para que lo vean, pero que está explicando el global que les hemos mandado. Y también recuerden y dennos los likes, porque francamente a mí me quitan el sueño esos videos que están que están los videos en el canal de YouTube de... Bueno, la 4. ¿Qué tipo de célula sería mejor para estudiar un lisosoma? Recordemos que los lisosomas justamente es una de las organelas que forman parte del sistema de endomembrana y que tienen la capacidad de degradar sustancias. Recuerden que los lisosomas tienen enzimas proteolíticas que actúan a pH ácido, por eso el lisosoma tenía una membrana que era rica en bombas que metían protones de hidrógeno para acidificar ese citoplasma. ¿Para qué? Para que todo lo que va a parar dentro de esa vacuola lo degrada. Entonces, básicamente, una célula muscular no es degradativa en sí misma. Obviamente genera procesos catabólicos,
pero no está especializada en esto. Una célula nerviosa, mucho menos, porque está altamente especializada en transmitir estímulos nerviosos. Los mastocitos, acordemos que degranulan, que tienen gránulos en su citoplasma, pero estos gránulos eran de histaminas. Entonces, si por ejemplo, si yo tuviera que seguir por la línea de las células del sistema inmune, un eosinófilo sí es rico en lisosomas. Así que ahí me hubiera venido bien, pero bueno, no estaba entre las opciones. Y finalmente una arquea fotosintética. ¿Por qué le clavé lo de fotosintética? Porque si es una arquea solo, perfectamente puede ser una arquea heterótrofa que tenga que fagocitar a alguien para sobrevivir. Y ahí tampoco hubiera necesitado lisosomas porque es una arquea y es una célula procariota. Pero sí necesita enzimas para degradar lo que fagocite. Volvemos. En este caso, no, una arquea es procariota, bajo ningún punto de vista voy a encontrar un lisosoma. Entonces, entre las opciones, la mejor es un macrófago. Recordemos que los macrófagos eran células del sistema inmune, que básicamente su función es eso, ser células fagocíticas, que van, se comen algo, se forma el fagosoma, que es esa vesícula que interiorizó la partícula en concreto, y una vez que yo tengo ese fagosoma andando, lo que va a hacer es unirse a un lisosoma para formar lo que se conoce como o lisosoma secundario o fagolisosoma, y en ese caso el lisosoma le tira todo su contenido proteolítico y enzimático a esa nueva estructura, el fagolisosoma o lisosoma secundario, y degrada la bacteria en cuestión. Después el macrófago, como parte del sistema inmune, va a hacer un montón de otras cosas como producir interferones, activar células, activar la inflamación, ser presentador de antígenos y bla, bla, bla. Vamos a las 5, nos quedan 35. Es un fire, vamos a estar toda la tarde acá. Sí, yo, la voz me la pagan ustedes. Dice, en relación a la fosforilación oxidativa, ¿es verdadero qué? Y la respuesta correcta es la C, que está mediada por una ATPasa sintetasa que tenía dos subunidades. La F0, recordemos que estamos hablando, por ejemplo, de una mitocondria. Recuerden que en la mitocondria yo tenía la membrana externa de la mitocondria y la membrana interna que se plegaba formando las crestas mitocondriales. En esta cresta es donde va a estar la ATP sintetasa, que recordemos que es una ATPasa transportadora de tipo F, porque en realidad va a generar ATP. En el caso entonces de la mitocondria, recordemos que vamos a tener a esta ATP sintetasa con subunidad F0, que es la que funciona como canal para que pasen los protones, y la subunidad F1 que queda embebida en la matriz de la mitocondria para que de esta forma acá se produzca el ATP utilizando el gradiente de protones que ingresó por esta mitocondria. Esa respuesta entonces es la C, la correcta. Fíjense, dice, es un proceso absolutamente independiente de la cadena respiratoria. ¿Por qué es falsa? Porque en el contexto de la mitocondria, la cadena respiratoria, que recordemos que también está metida acá, justamente va a ser la encargada de bombear los protones para este lado y generar el gradiente que después va a utilizar la ATP sintetasa para hacer energía. Por lo tanto, necesita de ese gradiente. En el contexto de una célula, ese gradiente lo genera justamente la cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria. Dice, produce la oxidación de las coenzimas NADPH. Ahí tenemos dos problemas. Primero, el NADPH, recordemos que cuando aparece el fósforo era propio de la fotosíntesis. Nosotros tenemos NAD reducido sin fósforo en la respiración. Ese es el primer problema. El segundo es que la oxidación de las coenzimas, por ejemplo, del NAD reducido, para generar NAD oxidados, es un proceso que ocurre en la fermentación anaerobia. Cuando se produjo el ácido pirúvico, resultado de la glucólisis en el citoplasma, y la célula detecta que no hay oxígeno, entramos en fermentación. Y uno de los elementos de esta fermentación es que permitía reponer NAD oxidado, que después me sirve para reducirlo en todos los procesos respiratorios. La D dice, es debido a una diferencia de concentración, la fosforilación oxidativa, es decir, la generación del ATP por la ATP sintetasa, con un gradiente de protones positivo en la matriz mitocondrial. Es exactamente lo contrario. Recordemos que la cadena de transporte lo que quiere hacer es generar el gradiente de protones en el espacio intermembrana. ¿Para qué? Para disiparlo a través de la ATP sintetasa y producir ATP acá, porque yo lo necesito dejar acá divino y listo para ser usado. Y la última nos dice que es,
Acá, la E. Utiliza energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir adenosina difosfato. No, justamente, la adenosina difosfato es el ADP. Y el ADP va a ser el que sirva como sustrato para la ATP sintetasa, para fosforilarlo y agregar un fósforo más y que me quede mi adenin trifosfato o ATP. Fíjense ahí, chicos, como simplemente dos letras, difosfato a trifosfato, es toda la diferencia, todo el resto de la pregunta estaba bien. Entonces, atentos, lean despacio, dibujen, porque ahí es donde cometen los errores. ¿Seguimos? Seguimos. Acuérdense que nos pueden dejar, para los que se están uniendo ahora, nos pueden dejar sus correos para que les enviemos material de estudio. Les vamos a mandar globales de física, química y biología, que son iguales a los que se rinden, ¿o no? Sí, no, o sea, iguales y hasta a veces quizás un pelito más complicados para sacarles bien el jugo. Así que se duerman. Exacto. Bueno, tenemos como unos 15 personas muy fieles que se han quedado desde el principio. ¡Hurra! ¡Hurra! Sí, acuérdense que pueden preguntar lo que quieran. Y seguimos con la Flor, que va a hacer un paseo por hasta que te canses, obviamente, cuando quieras. Que se cansen ellos y se vayan todos a Exacto. Cuando se vaya todo el mundo del vivo, nos vamos. Nos vamos nosotros también. Y me voy a comer, que tengo hambre. No, mentira. Sí, no, ¿verdad? Pero no importa. Bueno, la 6. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una diferencia correcta entre autótrofos y heterótrofos? Recordemos que los autótrofos son aquellos organismos que tienen la capacidad de producir moléculas orgánicas a partir de compuestos inorgánicos y una fuente dadora de electrones. Mientras que los organismos heterótrofos son aquellos que deben ingresar elementos orgánicos para poder justamente catabolizarlos y de ahí obtener la energía. Entonces dice, los heterótrofos requieren compuestos químicos del ambiente. Perdón, no, solo los heterótrofos requieren compuestos químicos del ambiente. Ojo al piojo, acá la pregunta, el problema está en el solo, está en el adverbio. Porque el resto está bien, sí, los heterótrofos requieren compuestos químicos del ambiente, pero los autótrofos también, pues tienen que sacar minerales, tienen que sacar agua, tienen que sacar un montón de cosas del ambiente. Entonces, el adverbio es el que joroba ahí, el solo, el únicamente. Ojo, no siempre que les pongan solo y únicamente quiere decir que va a ser falso o verdadero eso, pero por lo menos cuando vean esos adverbios, atento qué me está queriendo decir. Después tenemos la B. La respiración celular es exclusiva de los heterótrofos. No, bajo ningún punto de vista. Cualquier célula que sea autótrofa, una vez que produce material orgánico, debe catabolizarlo. Si yo soy básicamente una célula vegetal que tengo cloroplastos que producen glucosa, después esa glucosa tiene que ir a la mitocondria, que también tiene la célula vegetal, para producir ahí el ATP y la energía necesaria. O entonces, básicamente toda célula vegetal autótrofa también tiene mitocondrias. Después, lo mismo entonces con la C, los autótrofos no tienen mitocondria, acabamos de decir que sí. La D, solo los organismos fotoautótrofos pueden fijar carbono a partir de dióxido de carbono inorgánico, nutrientes y energía lumínica. Y eso justamente es lo verdadero. Y finalmente tenemos solo los heterótrofos requieren oxígeno, se acopla lo que hemos dicho de A y B, que justamente también después no necesitan catabolizar los compuestos que generaron, por lo tanto necesitan mitocondria y necesitan oxígeno. Vamos a la 7. La 7 lo que nos dice es que, fíjense, de vuelta, texto largo, atentos, ¿qué me están queriendo decir? Buscar y resaltar la pregunta. Dice, la división celular es parte importante del ciclo celular en el que una célula inicial se divide para formar células hijas. Está todo divino lo que está diciendo, pero es bla bla bla. Existen dos mecanismos bien diferenciados, conocidos como meiosis y mitosis, con resultados que son diferentes. Fíjense, ni siquiera me va a preguntar eso, aparentemente me va a preguntar de los cromosomas homólogos. O sea, que todas las primeras 40 palabras, nada. Entonces dice, los cromosomas homólogos se separan y mueven hacia los polos durante. Acá ya tenemos una cuestión. Me dice que se están separando cromosomas homólogos. En el único proceso donde se separan los homólogos
es durante la meiosis. Nosotros recordemos que en una célula, vamos a usar otro color, una célula que es diploide, si yo la tengo en fase G1, tengo dos cromosomas, cada uno formado por una sola cromatide. Uno de estos cromosomas lo aportó el óvulo, en el caso del ser humano, y el otro el espermatozoide durante la fecundación. Entonces me quedó mi célula diploide 2N, pero que cada uno de estos homólogos tiene una sola cromatide. Ahora bien, cuando yo entro en la fase del ciclo celular S, el ADN se replica. Por lo tanto, ahora voy a seguir teniendo dos cromosomas homólogos, pero cada uno con dos cromátides que son idénticas esta con esta e idéntica esta con esta. Entonces, durante la mitosis yo separo cromátides, separo esto acá y separo esto acá. Mientras que en la meiosis yo tengo dos divisiones, porque en la primera división lo que yo voy a hacer es justamente separar homólogos. Y en la segunda división separo las cromátides. Por eso es una división reduccional y ya no voy a tener una célula diploide, sino que voy a tener una célula haploide. Entonces, ya sé que tengo que buscar meiosis, no mitosis. Segundo, recordemos que las fases son profase, metafase, anafase y telofase. En la metafase los cromosomas se disponen en el ecuador, en la anafase se separan, ya sean cromátides u homólogos, dependiendo del tipo de división. Perdón, volvamos a hacer. En la profase se condensaban los cromosomas, bla, bla. Esos cromosomas condensados en la metafase se ponían en el ecuador. En la anafase se separan cromosomas, cromátides o cromosomas homólogos, dependiendo del caso. Y finalmente nos queda la telofase, que llegaba al núcleo, se armaba de vuelta en la membrana nuclear, bla, bla, bla. Entonces, donde se separan o comienzan a separarse las cosas durante la anafase. Dijimos, anafase de la mitosis se separan cromátides, no responde la pregunta. En la anafase 1 de la meiosis 1 es donde se separan los homólogos. En la anafase 2 de la segunda meiosis es donde se separan las cromátides. ¿Seguimos, Dani? Seguimos, sí. Tenemos 10 personas que nos están viendo. Cada vez menos están viendo. Vamos a dormir la siesta. No. ¿Querés que, hagamos hasta donde vos digas? No, yo no tengo problemas. Si esas personas siguen, seguimos un rato más. Mientras siga gente adentro del Instagram Live, vamos a seguir hasta llegar a las 40. A las 40. Así que no se vayan, porque si no, la cooperación se rompe. Bien dicho ahí. Bueno, la 8. No sé si ya les estoy cansando con el tonito. Sepan que tengo una faringitis tamaño baño. La información genética en el ARN mensajero se escribe a partir de 4 letras. Adenina, timina, citosina y adenina, uracilo, citosina y guanina, que son las bases nitrogenadas, las cuales se agrupan formando codones, es decir, unidades de 3. 3 bases nitrogenadas me formaban un codón en el ARN mensajero, que tenía su contrapartida en 3 bases nitrogenadas del anticodón del ARN de transferencia. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera para un cosono específico? Dice, son secuencias de 3 nucleótidos en la molécula de ARN mensajero. Verdadero. Un nucleótido, entonces, el código genético se basaba en la combinación posible de 3 nucleótidos. Como tengo 4 bases nitrogenadas en el ARN, adenina, uracilo, citosina y guanina, y lo tengo que poner en 3 posiciones, teníamos 64 codones posibles. Consta de 3 nucleótidos cuyo orden establece el tipo de aminoácido. Recordemos justamente entonces que el código genético estaba formado por los codones codificados por el ARN mensajero, donde cada codón codifica para un determinado aminoácido. Situación que es diferente al leerlo al revés. Un aminoácido puede ser codificado por más de un codón. ¿Por qué? Justamente porque el código genético es degenerado. ¿Qué quería decir eso? Que yo tengo 64 posibilidades combinatorias posibles, pero solo 20 proteínas. Por lo tanto, cada codón, sí o sí, AUG, siempre va a ser metionina.
Pero existen otros aminoácidos, como la leucina, que pueden ser codificados por más de un codón. O sea que acá el orden de los factores se altera el producto. Después dice, la información se codifica a partir de 4 letras posibles, A, U, C, G, que se van funcionando tripletes. Sigo diciendo lo mismo, está todo verdadero. Me preguntaba qué no es verdadero, o sea, me preguntaba lo falso. Puede codificar el mismo aminoácido que otro codón, por lo que el código genético es degenerado o redundante, lo acabamos de explicar. Fíjense esto, la secuencia y orden de 3 desoxirribonucleótidos nunca codifica para más de un aminoácido. La frase está bien, salvo por el hecho de que no son desoxirribonucleótidos, es ARN, por lo tanto son ribonucleótidos. Recordemos que la estructura de los ácidos nucleicos es un grupo fosfato unido a un azúcar unido a una base nitrogenada. Estas bases nitrogenadas son las que dijimos que pueden ser, en el caso del ARN, adeniluracilo, citosina, guanina. Y este azúcar, en el caso del ARN, siempre es ribosa. Por lo tanto, son ribonucleótidos, no desoxirribonucleótidos. 9. Uy, esta pregunta es muy fácil, pero era larguísima. Y eso es a propósito, para perderlos y marearlos. Dice... El dogma central de la biología molecular es un concepto que ilustra los mecanismos de transmisión y expresión de herencia genética tras el descubrimiento de la codificación madre. Bla, bla, bla. Esto nos propone que existe una unidireccionalidad de la expresión de la información contenida en los genes para producir proteínas, bla, bla, bla. Fíjense, 2 horas de lectura para la nada misma. Nos quedamos con la pregunta. ¿Qué componente no está directamente implicado en la traducción? ARN mensajero. Sí, recordemos que la traducción es el proceso por el cual se unía el ARN mensajero con sus codones a los ribosomas, que son ARN ribosomal, y el ARN de transferencia con su anticodón leía junto con el ribosoma al ARN mensajero y combinando codón con anticodón permitía dejar el aminoácido que correspondía. Por lo tanto, ARN mensajero participa, ARN de transferencia participa, ribosoma participa. GTP, recuerden que durante la traducción funcionaba como un factor de elongación, por lo tanto participa. Lo que no participa de manera directa es el ADN. El ADN me sirvió como elemento codificante inicial, pero no participa directamente de la síntesis proteica, porque nunca participa de todos estos sistemas y elementos que van a formar la proteína en sí misma. Es más, yo a una célula le pongo, sin necesidad de que tenga en su ADN un ARN mensajero exógeno, y va a traducir esa proteína. Vamos a la 10 y llevamos un cuarto. Díganos si quieren que sigamos, quieren que no sigamos. ¿Se aburren? Hay 8 personas que están acá prestando atención, no se ha unido nadie más. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Nos vamos? Tiren ideas. Podemos llegar a la 10, podemos llegar a la 15, podemos llegar a la 20, podemos no llegar. ¿Qué ocurre? Bueno, nadie escribe. Van a venir después con el caballo cansado, van a ver, ¡ay, explíquenme esto! Bueno, nadie dice nada. La gente está muda. ¿Y qué hora es? 2:30 de la tarde, hora de la siesta. Bueno, yo digo que lleguemos a la 10. ¿Llegamos a la 10? Sí. Ok. En la 10, ¿en qué lugar de la célula ocurre la conversión de ácido pirúvico en acetilcoenzima A? Eso de vuelta es respiración. Vamos a ver si esto se digna borrarse. Recordemos... Sigan, dice Eliana Conamillo. Bueno, gracias. Coñamillo. Recordemos que nosotros tenemos nuestra célula. Sigan hasta la 10, dice. La glucólisis, recordemos que es un proceso por el cual yo una molécula de 6 carbonos, que es la glucosa, la voy a partir en 2 para obtener energía en el camino. Este es un proceso anaerobio. Recordemos que este proceso ocurre en el citoplasma de la célula y por lo tanto lo ejecuta cualquier tipo de ser vivo, porque no necesita una mitocondria para obtener energía mediante este mecanismo. Entonces,
La glucólisis va a dar como resultado que esta molécula de 6 carbonos quede en 2 moléculas de 3 carbonos, que es el ácido pirúvico. Este ácido pirúvico, su destino va a depender de que la célula tenga o no oxígeno. ¿Por qué? Porque si la célula no tiene oxígeno, este ácido pirúvico va a ingresar en la fermentación. Que recordemos que podemos tener fermentación láctica, que es por ejemplo la que ocurre en nuestros músculos cuando tenemos deuda de oxígeno, es decir, cuando no tenemos oxígeno presente suficiente para metabolizar estas moléculas, o en presencia de oxígeno, el ácido pirúvico va a difundir al interior de la mitocondria, a la matriz mitocondrial, y ahí se va a producir la descarboxilación oxidativa u oxidación del ácido pirúvico para producir el grupo acetilo, que luego en la matriz mitocondrial se va a unir a la coenzima A para formar la acetilcoenzima A, y de esta forma ingresar al ciclo de Krebs y seguir la vía catabólica de la respiración celular para seguir produciendo más ATP. Por lo tanto, ¿en qué lugar ocurre? En la matriz mitocondrial. En el citoplasma no, porque ocurre glucólisis. En el espacio intermembrana no. Recordemos que acá vamos a tener el gradiente positivo de protones para que se disipen por la ATP sintetasa. En el lumen tilacoidal, no, nos fuimos al demonio, estamos en un cloroplasto, no en una mitocondria. Y después en las crestas mitocondriales, tampoco. En las crestas mitocondriales recordemos que lo que ocurre es la cadena o el transporte terminal de electrones acoplado a la síntesis quimiosmótica por la ATP sintetasa. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A en la matriz mitocondrial. Usted dirá, es la que manda. Sí, vamos a terminar acá. Hay otra chica, Mili Ortiz, que dice, rindo mañana, me están súper ayudando. No conocemos a nadie, ¿no? De estas personas no son del PRE. Son... Por lo menos yo, excelente. Que iba dentro de una piedra, no. Excelente. Bueno, yo digo que como que cerremos acá. Tenemos las 10 preguntas del global. Vamos a hacer una encuesta a ver si seguimos con las siguientes o no. Bien. Y nada. Y bueno, chicos, depende de ustedes. Si esto les gustó, estamos para ustedes. La idea es ayudarlos lo máximo posible. Y bueno, recuerden que si nos pasan sus contactos y nos dicen que esto les interesa, de hecho podemos llegar a acomodar horarios para que sea lo más útil posible para todos. Y también recuerden que tenemos o tienen ustedes a su disposición todo esto que yo les acabo de explicar acá. Están videos divinos grabados que están en el canal de YouTube de Educación. No solo los de biología, hechos por mí, sino también de física y de química, hechos por otros genios de la educación que estamos intentando empezar a cambiar el mundo. Dani, cerrá vos que tenés más. Bueno, chicos, nada, muchas gracias a todos. No me pongo frente a la cámara porque me da vergüenza. Claro, totalmente soy yo sola. Hermosa Flor. Gracias a las 9 personas que se han quedado escuchando, es un montón. ¿Yo? 9 personas, media hora de clase de un global de física, es increíble. Biología. Física, biología, es lo mismo, Sí, claro. sí. Adiós.